Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Si alguien quiere tener éxito en la vida, ahora especialmente como esposos, tener un hogar fuerte, hijos fuertes, preparados para los embates de la vida, necesita conocer la Sagrada Escritura. Y después de conocerla, vivir como ella dice. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios criterios, ya tenemos nuestra tabla de valores y vivimos cada uno como quiere. Pero Dios, que nos conoce y sabe lo que somos, Él nos enseña cómo tener éxito. Y como varones, creo que necesitamos aprender. La verdad es que muchos de ustedes se quemaron las pestañas como arquitectos, como médicos, como dentistas, en los negocios. Pero ¿cuántos fueron preparados para ser esposos? ¿Cuántos cursos tomaron para ser esposos? ¿A dónde se prepararon? ¿En qué universidad? ¿Verdad que no? Mi abuelo tenía un dicho, dice, pues hay a la trompa talega. O sea, hay como salga, ¿no? Y es que no nos enseñaron la Biblia. La Biblia sí nos da cursos de cómo ser esposos, las mujeres cómo ser esposas, a los jóvenes cómo deben comportarse, las señoritas y aún los niños. Y es por eso que Dios en estos días desea que cada hombre, especialmente los hombres de Dios, estén capacitados para llegar al ideal de Dios, ser la luz del mundo, ser aquellos que atraigan a los demás con su buena vida, o la sal de la tierra también. Y San Pablo dice que el varón, el esposo, es la cabeza del hogar, es el líder en el hogar. Y si la cabeza está bien, todo el cuerpo va a estar bien. Si la cabeza anda mal, todo va a andar mal. Y le podemos echar la culpa a todos y no aceptar nuestra responsabilidad. Quiero tocar el tema dirigir sirviendo. Ese es el tema, dirigir sirviendo. Voy a tomar como base el Evangelio de San Mateo capítulo 20, los versículos 20, para que estemos conociendo el trasfondo o el contexto de este pasaje que yo quería tomar brevemente, pero quiero leerlo mejor todo, de este incidente que Cristo tuvo con dos de sus discípulos que ansiaban el poder y usaron como la persona que haría la gestión a su propia madre. Vamos a leer allí en San Mateo capítulo 20, los versículos 20 al 28. Lo vamos a leer juntos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron, es decir, los otros discípulos, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. O sea, dijeron, nos quieren ganar el hueso, ¿verdad? Se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo, y aquí está la enseñanza de Jesús. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos viendo en esta ocasión cuando Jesús se vio en una situación en la que dos de sus discípulos protagonizaron lo que podría llamarse un regateo en torno a sus futuros puestos en el reino de Jesús. Y la persona que habían designado era la madre, ¿verdad? La señora, podríamos decir, Zebedeo. Ella presentó esta petición delante del Señor, porque si mandaban a la madre, pues
el Señor no le podía decir, ¿sabes qué? No te metas en esto. Para Cristo, que fue una persona que respetaba a todos los individuos, no le dijo absolutamente nada, pero sí les enseñó algo. Y en este pasaje nos enseña el Señor algo. Yo creo que son palabras que a ningún dirigente gremial le gustarán estas palabras. En las palabras de Jesús se echa por tierra todo un conjunto de ideas preconcebidas y admite que los hombres o los gentiles no coinciden con sus ideas. Y esto a veces nos despista. Pero lo que está diciendo Jesús es que de conformidad a su escala de valores, el hombre importante es el esclavo, es el servidor. Según la escala de valores de Cristo, de Jesús, el servidor es el hombre más importante. En otras palabras, el que quiera llegar arriba, que deje de intentar escalar posiciones y que se ponga a servir a los demás. Esta es una de las enseñanzas, esta es la enseñanza de Cristo. El que quiera llegar arriba en el reino de Dios, que deje de intentar escalar posiciones y que se ponga a servir a los demás. La búsqueda del poder, dice Cristo, consiste en no hacer lo que todos hacen. Así que entonces la única ruta que lleva a la autorrealización plena está en el abandono de los derechos propios. En nuestras sociedades civilizadas prácticamente hemos olvidado lo que es y hace un sirviente, o lo que significa ser un esclavo. El verdadero sirviente es el ser humano que lo ha perdido todo. Ha perdido su libertad, su poder, su prestigio, su cultura original y a veces hasta su nombre. De tal manera que muchos dicen el esclavo de fulano de tal. Ya ni siquiera le llamaban su nombre, sino el esclavo. De tal manera que hasta el nombre perdían. Así que, con lo cual se daba a entender que fulano de tal pertenecía a tal persona. Y lo que el amo ordenaba al servidor, eso es lo que se tenía que hacer, por difícil que fuera. Cualquiera fuera el riesgo, a la hora que fuera, el sirviente o el esclavo tenía que hacer las cosas que su amo le indicaba. En palabras sencillas, el esclavo o el servidor se dedicaba a servir y nada más, sin regatear. Así que entonces cuando estos dos discípulos se acercan a Jesús, Jesús les dijo a Jacobo y a Juan, que eran los discípulos que hacían esta petición, que estaban evidenciando precisamente la ambición de poder. Cristo les dijo que según el esquema divino del camino que conduce a la grandeza, es un camino de servicio. Si alguien quiere hacerse grande entre vosotros, sirva a los demás. Esa es la enseñanza del Señor. Si alguno de vosotros quiere hacerse grande, sirva a los demás. Y esto lo hemos visto no solamente en la vida, podríamos decir, cristiana, sino aún en el plano secular. La persona que sirve a los demás es una persona que es amada por mucha gente. El médico a veces que va a donde sea por atender la petición de alguien y que no le importa el cansancio, no le importa la distancia, es una persona bien amada. Como dije, esto opera también en el plano secular. Así que entonces, ni siquiera el Señor Jesucristo pasó por alto. Por eso Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás. La Biblia no nos cuenta, no nos dice cómo reaccionaron estos dos hombres, estos dos discípulos, ni cómo reaccionó la madre. La Biblia no nos dice cómo reaccionaron ellos, pero sí sabemos cómo reaccionamos nosotros, ¿verdad? Sí nos damos cuenta cómo reaccionamos nosotros. Nosotros que somos, podríamos decir, la iglesia moderna. Hemos hecho todo lo posible por eludir el llamado de Dios al servicio. Una de las cosas que hemos hecho con este fin es cambiar las palabras. Por ejemplo, ahora ya no le llamamos servidor, ahora le llamamos ministro. Como que el nombre es más rimbombante, ¿verdad? Somos ministros de Dios. Y ya no nos llamamos servidores, porque en la Biblia encontramos, tanto en la Biblia del rey Jacobo, que es una traducción inglesa,
como la Biblia que nosotros usamos y que está en un pasaje en 1 de Pedro 4:11, se ha traducido: si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Pero si nosotros comparamos esta traducción que nosotros tenemos con la traducción popular, encontraremos que la palabra significa en realidad servir. La versión popular del Nuevo Testamento dice: si alguien presta algún servicio, que lo haga con las fuerzas que Dios le da. Servir, servir, servir. Y en el pasaje que nosotros tomamos como base, en el versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros, sea servidor de los demás. Sea servidor de los demás. Así que entonces es claro de este modo que le damos un poco más de categoría cuando nosotros decimos el ministro de Dios. Sobre todo cuando algún padre cristiano o una familia cristiana le dice a su hijo: ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar ninguna carrera, ahora quiero ser un ministro de Dios. Y prácticamente estos padres cristianos a veces se llenan de orgullo. Dice: qué bueno hijo, porque has escogido una cosa buena. Dice: así tendrás el respeto de los demás. O sea, es un poquito quizá que le da más categoría. Así que entonces quizá muchos a esta altura ya estamos pensando: esto no tiene sentido. Si los dirigentes de la iglesia, incluyendo a Jesús mismo, no son más que sirvientes, ¿quién tiene la responsabilidad de las cosas? Alguien tiene que dirigir. Y tienen razón los que piensan así: alguien tiene que dirigir. Y ese alguien es el servidor en persona. Ese alguien es el servidor en persona. Quizá lo más extraordinario que llegó a hacer el Señor Jesús fue lo que hizo aquella noche después de haber terminado la última cena. ¿Se acuerdan? Después de haber terminado la última cena, y tal vez era el momento en que los discípulos estaban tomando la segunda o la tercera taza de café, aunque la Biblia no nos dice si había café o té, pero lo que se haya tomado, mientras ellos estaban tomando, disfrutando de la cena, platicando, comentando los acontecimientos del día o de días pasados, dice la Biblia que Jesús se levantó, se quitó el manto, se ciñó una toalla y fue a sus discípulos y le dijo: por favor, quítate los zapatos, quiero lavarte los pies. No, Señor, ¿cómo tú, el Señor, me vas a lavar los pies a mí? Pedro le dijo: Señor, no hagas tal cosa. ¿Por qué? Porque ese trabajo de lavar los pies a las personas era el trabajo que ni el esclavo más pequeño quería hacer. No era de su agrado. Los caminos estaban llenos de excremento de animales, de tal manera que estaban sucios los pies y daban asco lavar los pies. Pero Cristo le dijo: si no te lavo ahora los pies, no entrarás conmigo. Dijo: Señor, entonces lávame todo. No, nada más los pies. Porque el que está lavado del cuerpo, no más lo que necesita es que le laven los pies. Y la Biblia dice que Jesús empezó a lavar los pies de sus discípulos. Vuelvo a repetir, era un oficio que ni el esclavo más vil disfrutaba de hacer eso. Pero allí Jesús les dio una enseñanza. Y en San Juan 13:12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Él les preguntó: ¿saben lo que yo les he hecho? ¿No? Y aún nosotros todavía no alcanzamos a comprender qué hizo Jesús. Los discípulos en aquel entonces no tenían la menor idea, y tampoco lo tenemos nosotros, aunque hemos leído este pasaje tal vez más de 100 veces. Y aún así seguimos sin captar el sentido del mismo. Así que en este pasaje de San Juan 13, del 13 al 17, en el siguiente versículo, el Señor les explica. Dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. O sea, Él no negaba lo que era. Él sabía que era el maestro, que era el Señor, que era el creador del universo. Él no decía como muchos de nosotros: soy un humilde siervo, el más pequeño de ustedes. Falsa modestia. Ahora nosotros tenemos que decir: yo soy un hijo de Dios. Ahora yo soy la justicia de Dios. Ya no tenemos que confesar como muchos que tienen una falsa modestia o esa falsa humildad que dicen: no, yo soy una cucaracha.
soy como el más vil de los hombres. No, Señor, si Cristo habita por la fe en tu vida, tú eres un hijo de Dios, eres la justicia de Dios, eres el amor de Dios. Así que Cristo no dijo, no escondió lo que Él era. Dice en el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así como yo les he servido a ustedes, ahora ustedes vayan y sirvan a los demás. Así como yo les he mostrado que soy un servidor de ustedes, ahora ustedes también muestren a los demás que ustedes son siervos de los demás. El versículo sigue hablando. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las oyeres. ¿No? ¿No dice así? ¿Cuándo seremos bienaventurados? No cuando lo oigamos, no cuando lo aprendamos de memoria, sino cuando lo hagamos. Es allí cuando se manifestará la gloria de Dios, cuando lo hiciéremos. Así que Cristo les explica este hecho o este acto que Él había llevado a efecto en este momento. De este modo el Señor Jesucristo creó una función que aparentemente tendría que dar como resultado la esquizofrenia. Por ejemplo, la del dirigente siervo. ¿Cómo el dirigente es un siervo? Es un esclavo, es un servidor. O la del amo siervo, o la del capataz peón, o del jefe que también sirve. Jesús sabía que hacía falta el liderazgo. Él lo sabía. Él no era ningún anarquista, pero tampoco estaba dispuesto a tolerar los abusos tan frecuentes del poder. Así que entonces, Él sabía que el liderazgo solo se logra, y más aún se hace posible sirviendo a los demás. El verdadero liderazgo se hace o se logra sirviendo a los demás. Esto es lo que Cristo enseñó y ahora nos sigue enseñando todavía. ¿Ustedes quieren ser líderes? Tienen que ser servidores de los demás. En muchos grupos cristianos y en este grupo cristiano tenemos mucho que andar todavía si queremos poner en práctica este criterio. Pero me dirijo a ustedes como esposos. En muchos hogares también hay mucho que andar si se quiere poner en práctica este criterio. Somos bastante duchos para disimular servir cuando estamos haciendo lo opuesto. Y la gran pregunta que quiero lanzar, ¿qué es ser esposo? ¿Qué es ser esposo? Vamos a leer allí en Efesios 5, 21 al 23. Efesios, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 23. Estoy hablando estrictamente a los esposos. Si quieren leerlo, Efesios 5, 21 al 23 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y escuchen bien lo que dice la Biblia. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿La cabeza qué hace? Es la que dirige, es la que lleva el mando. Bueno, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué es el esposo entonces? ¿Qué es el esposo? Según lo que nos dice San Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Así que entonces, entendiendo lo que antecede, debemos ahora comenzar a definir lo que quiso decir Pablo cuando llamó al esposo la cabeza. Hay asesores empresariales, psicólogos, familiares que definen qué es el esposo. También hay la opinión en boga de la sociedad de nuestros días. Pero no debemos dejarnos arrastrar por los criterios de la sociedad en que vivimos o de las personas que hemos mencionado, sino tenemos que saber lo que Dios define como cabeza de nuestro hogar, en donde gobierna el amor, o en el reino donde gobierna el amor, las cosas son muy diferentes. Cuando el Señor del reino ha logrado eliminar los principales motivos de hostilidad que nos caracterizan,
entonces estamos en condiciones de hacernos siervos los unos de los otros, sin que por ello nos volvamos arrogantes. A veces nos enseñan a ser más eficientes o más efectivos. Las personas que toman cursos sobre la eficiencia muchas veces han convertido de la eficiencia a un gran ídolo. Y los que estudian las relaciones humanas se han dedicado a investigar las formas más adecuadas en que un grupo decidido de seres humanos pueden desenvolverse armónicamente y lograr una gran medida de éxito en lugar de pasarse el 95% atacándose mutuamente. Y la verdad es que sin los métodos modernos de eficiencia, los países desarrollados no hubieran alcanzado el grado de producción que los caracteriza. Pero esto no funciona en el hogar. En el hogar es muy diferente. En el reino de Dios es el amor, es lo que debe gobernar, lo que debe tenerse en primer lugar, el amor. Porque de otra manera, si nosotros aplicamos los métodos que aprendemos en el mundo y los queremos aplicar en el hogar, no funciona. En el reino de Dios debe funcionar el amor, como en el caso que Cristo enseñó a sus discípulos. Era el puro amor que lo llevó a lavar los pies de sus discípulos. Así que entonces, al llegar a este punto, hemos elegido un camino revolucionario y paradójico para alcanzar la grandeza. Y el lugar donde se debe comenzar esto es el hogar. Caballeros, el lugar a donde debe comenzar esto es el hogar. El jefe de la familia cristiana es el hombre que se ha dedicado a servir a su mujer y a sus hijos en primer lugar. ¿Por qué? Porque los ama. El presidente de la Universidad de Columbia dijo que hay 3 tipos de personas, 3 clases de personas. Los que no se dan cuenta qué está pasando. 1, 2, los que se dan cuenta de lo que está sucediendo y no hacen nada. 3, los que hacen que las cosas sucedan. Ese es el líder, el que hace que las cosas sucedan. Dios nos ha llamado a nosotros como hombres, como esposos, como padres, para que las cosas sucedan en el hogar. El esposo es el individuo que hace posible el éxito en su hogar. ¿Qué tan exitoso es tu hogar? Y ese es trabajo y responsabilidad tuya. El esposo es el individuo que hace posible el éxito en su hogar. Es el que planifica anticipadamente a fin de que los horarios coincidan. Es el individuo que procura descubrir lo que provoca tensiones y se ocupa de aliviarlas. El que siempre busca soluciones. Y escúchenme bien, y si la solución exige que se ensucie las manos, pues así tendrá que hacer. Si la solución es ensuciarse las manos, el líder tiene que hacerlo. El esposo cristiano, el líder del hogar, no se sienta como en un pedestal para dar órdenes. Es el que se baja del pedestal y hace las cosas. El esposo no le molesta lavarle los pies a los demás. Lo hace por amor. Se ocupa de la esposa, de los hijos. Ese es el esposo, el líder cristiano. Lo único que le preocupa es servir en el lugar que Dios le ha asignado, su hogar. ¿Conocen maridos de esta clase? Maridos que se sirven a los demás, a su esposa, a sus hijos. A veces todo el trabajo se lo dejamos a la esposa. Pues es que tú no trabajas, yo vengo cansado de la oficina, del trabajo, tú nomás estás aquí en la casa, como si el trabajo de la casa fuera cualquier cosa. ¿Qué les parecería que se nos cambiaran los papeles? Perdón, gracias. ¿Qué les parecería que se nos cambiaran los papeles? Que ahora nosotros nos levantáramos como en los pueblos a las 5 de la mañana para hacerle la tortilla a los caballeros que se van al campo a las 6. Y algunos no se comen 1 ni 2, se comen 10, pero de esas grandes. Y ahí estar llorando bueno, gracias a Dios que aquí en la ciudad no tenemos ese problema. Porque tienen que moler desde el maíz, martajarlo. Y luego estar pensando en la comida. Hay maridos que están comiendo todavía el desayuno y dicen, oye, ¿qué vamos a comer a la 1? Y ya están pensando hasta para la cena. ¿Y en la cena qué vamos a cenar? Y la pobre mujer todo el día está trabajando, y más si tiene un hijo. Que los maridos cristianos seamos siervos
no solamente de los hijos, que les sirvamos. La verdad es que muchas veces Dios me ha enseñado y mi esposa misma me ha hecho reaccionar cuando llegan los hijos. Oye, papá, que necesito esto, que necesito aquello. Oye, pues, ¿qué crees? Que soy un banco. ¿Y cuántos han reaccionado como yo? A lo mejor yo soy el único. Y mi esposa me ha dicho, bueno, si tú no se lo das, ¿a quién crees que se lo va a pedir? Y cuando la esposa nos dice, oye, mira ya los zapatos que me compraste hace 3 años, ya por más que le he remendado, y el vestido que me compraste el día siguiente que nos casamos, mira ya cómo está. Tiene 14 años y 9 meses. Sí, porque conozco a maridos que casi quisieran que la mujer trajera siempre el traje de Adán y de Eva. A veces cuando la esposa nos pide algo, oye, pues, ¿qué crees? Y ponemos pretextos. Si ustedes como maridos no le dan a su esposa, ¿a quién creen que se lo va a pedir? Por eso hay mujeres que se buscan a alguien que las ame, que les muestre afecto, y por eso se hace un regadero de cosas. Porque el que debe servir a la esposa es el esposo. Por eso hay muchos problemas conyugales. Yo he sabido de muchos problemas porque a veces el hombre trata a la mujer con la punta del pie, con palabras, con acciones, con regaños. Son puro regaño, puro golpeteo. Y en la noche sí, déjate, ándale. La esposa no quiere nada. A la esposa hay que ganarla con el amor, con el afecto, con el cuidado, con la atención, con el respeto. Maridos, tenemos que aprender mucho de esto. Tenemos que aprender mucho de esto. A la mujer hay que cortejarla desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche que nos vamos al templo del amor. Hay maridos, conozco a maridos que tratan a la mujer como si fuera cualquier cosa. Pero en la noche dice, por eso me casé contigo, así que déjate. No es así, no es así. Yo lo he tenido que aprender, caballeros. Yo lo he tenido que aprender con mi esposa. Para mí, mi esposa, he tratado de que sea una novia. Se los digo porque yo lo estoy viviendo. Así que entonces tenemos que ser sirvientes de nuestra esposa. No se nos van a caer los pantalones. Maridos, tenemos que considerar a la mujer, dice San Pablo, como el vaso más frágil. Dice la Biblia. Amemos a nuestras esposas. Amemos a nuestras esposas. Miren, voy a darles otro pasaje en Filipenses 2, del 3 al 8. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y aquí está incluida la esposa, los hijos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Quiénes son los otros? Los hijos, la esposa. No mirando por lo mío, sino mirando por lo de los demás, mi esposa, mis hijos. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, dice, hasta lo sumo, se hizo obediente hasta lo sumo, hasta sufrir la muerte más afrentosa que solo los multihomicidas tenían que morir así, pero él se humilló hasta los sumos. Así que, caballeros, somos siervos. ¿Siervos de quién? En primer lugar tenemos que ser siervos de los de nuestro hogar. Cuando no tenemos este espíritu en la familia, esto está a punto de explotar. Así que entonces necesitamos madurar, caballeros, y reconocer la labor que tenemos dentro del hogar. Servidores de los nuestros. ¿Cuáles son las señales de la madurez? ¿Qué me dirían ustedes como caballeros cristianos si yo les preguntara cuáles son las señales de la madurez espiritual? Tal vez algunos citarían cosas como tener capacidad para orar, tener conocimiento y capacidad para exponer la palabra, tener la capacidad para testificar, tener la capacidad para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten, sanidades, milagros, fe y una serie de cosas. Dios no se opone
a cosas como estas. Yo tampoco me opondría a esto, pero en su opinión, un hombre dijo, la prueba de fuego de la madurez espiritual la constituyen las relaciones. O dicho de otra manera, si mi cristianismo como esposo no afecta profundamente mi relación con mi esposa, con mis hijos o con el cuerpo dirigente de la iglesia o con los miembros de la congregación, entonces no soy tan maduro como me gustaría pensar que soy. Si las relaciones, tú como cristiano, no afectan a tu esposa, no hay evidencias de que verdaderamente eres un hijo de Dios, un ministro de Dios, un siervo de Dios o como te quieras llamar, si no afectas a tu esposa, entonces no eres maduro. Si tu cristianismo, como tú manifiestas, no afecta a tus hijos, de nada sirve. No hay madurez. Ahora, algunos podrían decir, bueno, es que esto es difícil de hacerse. Esto es difícil. ¿Quién lo podrá hacer? Quiero decirte, tengo buenas noticias. El Espíritu Santo puede hacer eso. Allí hay una cita en Romanos 5:5. Quiero que lean, por favor. Vean cómo hace Dios las cosas. Solamente voy a leer el versículo 5 de Romanos 5. Dice, y la esperanza no avergüenza. Y aquí está la clave. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí está hablando a personas que ya eran cristianas. Personas que ya habían sido justificados, como dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y así sigue hablando. Lo vamos a terminar. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En palabras muy sencillas, solos no podremos vivir de esta manera como Él lo demanda. Solos no podremos, pero por eso es predicado el Evangelio, para que Cristo venga y ocupe el lugar que le corresponde a nuestro corazón, para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones y el amor que a veces no tenemos, ni siquiera para los nuestros, sea abundante. Tú y yo vamos a amar a los inclusive solo con el amor de Dios. Maridos, a ustedes les digo, Dios te va a habilitar para ser el padre que esos hijos necesitan, para ser el esposo que esa mujer necesita. Solo Dios puede habilitarte cuando sea derramado el amor de Dios sobre tu vida. ¿Cuándo es eso? Cuando nosotros le decimos, Jesús, Dios, perdóname, te fallé, no estoy haciendo como las cosas deben hacerse, pero quiero que me ayudes, quiero que tomes mi vida y me guíes paso a paso. Corregir lo que debo corregir, porque como esposos, como padres la hemos regado, pero podemos corregir, que podemos corregir todavía. Podemos decirle a Dios, ayúdame a servir a mi hogar, a ser el líder, servidor de mi hogar. Dirigir sirviendo, esto es lo que la Biblia enseña. Dirigir el hogar sirviendo a la esposa, a los hijos. Si nunca les ha servido, sírveles ahora. Dios puede ayudarte. Pídele que Él venga a tu vida. Pídele que Él te ayude. Podemos, como cabezas del hogar, como líderes del hogar,
Podemos dirigir ese hogar sirviéndoles a los demás. Señor, que tú bendigas a cada varón. Tú conoces las cosas de su vida, sus hogares, pero deseamos que cada hogar aquí representado sea una bendición de cada uno de ellos. Y ellos experimenten verdaderamente lo que es tener un hogar precioso. Yo sé que solos no podremos hacerlo y que esta enseñanza pueda ayudar para abundar la felicidad con la esposa, la felicidad con los hijos. De tal manera que cuando ellos salen a este mundo hostil, a este mundo lleno de tantas cosas que los atemorizan muchas veces, lleguen al hogar y encuentren al Padre y sientan la protección, el amor, el cariño, el afecto, y que la esposa también se sienta protegida, amada, respetada, atendida en todas sus necesidades. Esto es lo que tú deseas de nosotros como caballeros. Y te damos gracias, Padre, especialmente por tu palabra, porque la escala de valores tuya es muy diferente a la escala de valores del mundo. Y yo creo que tú tienes la razón. Yo creo que tú eres infinitamente sabio y quieres llevarnos al éxito. Yo te pido de una manera muy especial, bendice a cada caballero. Tú nos has llamado con un propósito para poner, Señor, como lumbrera delante de este mundo. Que podamos, Señor, poner en alto tu nombre. Que tú restaures los hogares que han sido deteriorados por las circunstancias, por el pecado y por una serie de cosas. Que tú restaures algún matrimonio, algún área de sus vidas. Que bendigas a sus esposas, a sus hijos. De tal manera que los hijos tengan un cielo en su hogar. Que las esposas también tengan un cielo en su hogar. Padre, si mucho tiempo vivimos a nuestra manera, si en algún tiempo nosotros hicimos como nos parecía, ahora que nos hemos constituido en seguidores tuyos, ayúdanos a someternos a tu palabra. Y así, Señor, conseguiremos el éxito, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, si nos sometemos a tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.